Entonces iniciamos, hermanos. Juan 1:35. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí, y ahora vamos a la otra cita, por favor, en Mateo. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 17. Mateo capítulo 4 desde el versículo 17. Mateo 4:17 dice, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, dice, y toda dolencia en el pueblo. Hasta ahí entonces la lectura de los pasajes, y estaba pensando precisamente en lo que nos había estado comentando nuestro hermano Timaná, y estoy pensando también en el proceso de la salvación, por así decirlo, en el proceso de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos leído entonces en Juan 1:35 y el contexto es anteriormente se habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, como Juan el Bautista había bautizado al Señor, pero como Juan el Bautista había sido llamado a marcar el camino del Salvador precisamente, y él es el que había dicho, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad vuestros caminos. Así es, Juan el Bautista era como uno que clamaba, que hablaba en el desierto, y ciertamente a veces nos podemos sentir así, como personas que hablamos a las paredes, a veces que se comparte el Evangelio y nadie viene a Cristo, nadie escucha. Pero como dice o como decía nuestro hermano Timaná, esa es la predicación del Evangelio, como uno que clama en el desierto. Parece que nadie hiciera caso, parece que nadie prestara atención, pero había en esa predicación de Juan el Bautista dos personas que estaban ahí escuchando atentamente y que escucharon la palabra de Dios y que luego esa palabra dio resultados en ellos. Por eso nos anima, como decía nuestro hermano, a persistir, insistir, seguir adelante en la predicación del Evangelio. A veces no vemos muchos resultados, pero por ahí hay personas escuchando, por ahí hay personas que luego la palabra de Dios da fruto. Así que es el ánimo para seguir adelante. Ahí estaban Andrés
y estaba Juan, que luego van a convertirse en dos de los apóstoles, discípulos de el Señor. Entonces, ahí en Juan, lo que quiero notar en el versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, eran Andrés y Juan. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, habían escuchado, fervorosos. En ese sentido yo quiero ver la sinceridad, en la primera medida, la sinceridad del corazón para quien se acerca a Dios. La sinceridad. Eran personas sinceras, eran personas que venían de un contexto judío, es decir, de un contexto religioso. Como nosotros también venimos muchos de un contexto religioso, todos, ¿no? De la religión tradicional, enseñados en las cosas de la religión tradicional, y nos han enseñado en la religión tradicional que por pertenecer a un grupo, por ser bautizados tal vez cuando niños, tal vez por que asistimos, ¿cierto? Nos dieron una comunión, una confirmación y yo no sé qué tantas cosas. Creemos que ya somos parte de la familia de Dios y nos llamamos hijos de Dios. Y creemos que somos salvos y que no necesitamos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y así pensamos en nuestra religiosidad. Pero muchas veces traemos esas cosas de la religiosidad también a la fe y pensamos, como decía nuestro hermano, que por asistir de pronto a reuniones, por llevar tal vez una vida medianamente moral, por hacer cosas buenas de vez en cuando, ya tenemos la salvación. Son rezagos de la religión tradicional. Y pienso en Andrés y en Juan, unos hombres así, religiosos pero sinceros, sinceros en su religión, pero sin ser salvos. Eran inconversos todavía estos hombres cuando estaban escuchando a Juan el Bautista. Ahí veo su sinceridad. Pero dice en Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Ya era la tercera vez que Juan el Bautista no apuntaba sobre sí mismo, sino sobre el Señor Jesucristo. Y esto es importante para quienes predicamos el Evangelio. No apuntar las miradas hacia nosotros mismos, sino apuntar la mirada a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:19, Juan el Bautista ya había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, dice en Juan 1:29, también volvió a decir Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos en el 36 que vuelve a repetir lo mismo, nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Andrés y Juan tenían que quitar su mirada de la religión y de su tradicionalismo para poner la mirada en Cristo como el Cordero de Dios, porque ese Cordero de Dios es representativo de un corderito que va a la muerte, que va a ser sacrificado, una víctima inocente que va a derramar su sangre para que los pecados sean cubiertos. Pero en este caso, Juan está apuntando a la cruz, 3 años más adelante, donde el Señor Jesucristo, en medio de, entre el cielo y la tierra, va a ser alzado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Cordero de Dios, hay que apuntar a las personas al Cordero de Dios, porque solamente nuestro Señor Jesucristo quita el pecado del mundo, porque solamente Él murió en una vergonzosa cruz. El Hijo de Dios fue muerto para pagar por la deuda de nuestros vergonzosos pecados. Entonces tenían que creer en el Cordero de Dios ellos, porque eran apenas sinceros, sinceramente, pero equivocados, religiosos e inconversos. Tenían que poner su mirada en el Cordero de Dios. Dice el versículo 37, Juan 1:37. Le oyeron hablar los dos discípulos, a Juan el Bautista precisamente, y siguieron a Jesús. Aquí quiero notar la simpatía. Andrés y Juan pasaron de ser religiosos, tradicionalistas, sinceros pero equivocados, a ser simpatizantes
simpatizantes por el Señor Jesucristo, y muchas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo, de ser religiosos, tradicionalistas, a veces fuertes, religiosos en nuestra tradición y defendiéndola, hemos pasado a ser simpatizantes del cristianismo, simpatizantes del Señor Jesucristo, y muchos por eso dicen, sí, yo creo en Cristo, uy, sí, Él fue a la cruz a morir por los pecados de la humanidad, claro, hay que creer en Él, y muchos hasta se identificarán, qué gran hombre, qué palabras, nadie habló como Él es el superhombre, como Él no hay otro, pero se quedan ahí en el terreno de la simpatía. Lo que quiero decir ya para hacer la aplicación a hermanos y amigos que nos acompañan, tal vez hemos pasado de ser religiosos a ser simpatizantes, pero aún nos hace falta la salvación. Aún, como decía nuestro hermano Timaná, nuestras obras no concuerdan con lo que decimos, con lo que actuamos. Decimos que somos creyentes, pero en nuestra vida no hay evidencias de una verdadera salvación, de un verdadero arrepentimiento. Así que hay que prestarle atención a estas situaciones. Andrés y Juan, simpatizantes, dice el versículo 38, Juan 1:38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, estos dos que estaban atrás de él, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Son simpatizantes y ven a Cristo como un maestro, como un gran iluminado. Cuando dice aquí que le seguían, no es que le seguían como discípulos, sino que tenían cierto interés, cierta curiosidad por saber qué enseñanzas traía este maestro iluminado. Así que ellos en esa curiosidad iban atrás de él, y por eso el Señor al verlos les dijo, ¿qué buscáis? Y esa pregunta puede ser de manera personal para usted y para mí, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué estamos yendo a las reuniones? En realidad, siendo sinceros delante de Dios, ¿qué buscamos? ¿Qué hemos estado buscando este tiempo? Y esto nos ayuda a hacernos este autoexamen, como dicen, ¿no? A veces no hay necesidad de estar enfermo para ir al médico, sino también por prevención ir al médico. Y entonces miramos en nuestras vidas y podemos analizarnos y decir, ¿yo qué estoy buscando en la fe cristiana? ¿Yo qué estoy buscando en Cristo? ¿Estaré buscando mis propios deseos? ¿Estaré buscando tal vez pasar de una religión tradicional fría, seca, a otra religioncita más chévere, más bacana? Como dicen algunos, ¿usted es cristiano de los chéveres o de los aburridos? Porque la religión tradicional, dicen, es aburrida, mientras que la religión evangélica es de alabanza, de alabanzas, de poner orquestas y de alegrar el corazón, dicen ellos, darle gusto a la carnita. Entonces, ¿qué buscáis?, dice el Señor. Otra religioncita que le agrade a la persona, que sea más bacancita, que sea más acorde con mi juventud. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis?, les dice el Señor a Andrés y a Juan. Ellos le dijeron maestro porque lo vieron como un iluminado simplemente. Versículo 39 les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Es necesario tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, quedarnos a solas. Por eso me acuerdo de aquellas palabras de un hermano que siempre le repite a las personas cuando les predica el Evangelio. Es usted a solas con Dios. No podemos arrepentirnos por usted, no podemos decir unas palabras, no podemos clonarlo como algunos intentan clonar y decirle, venga, hagamos esta oración y usted será salvo. Como si por nosotros decirle que haga un rezo, él ya va a ser salvo. Necesita él estar a solas con Dios y pedirle perdón, arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Pero estos hombres necesitaron estar en la intimidad también con el Señor en la casa. Y me hace recordar aquel versículo que muchas veces se aplica al Evangelio, aunque está en el contexto de las 7 iglesias, pero nos sirve para la aplicación en el Evangelio. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me imagino una cena que tuvo el Señor con aquellos dos hombres, con Andrés y con Juan, y estuvo conversando y abriéndoles las escrituras, como él lo acostumbró a hacer, como lo hizo con los de camino a Emaús, abriéndole las escrituras y mirándoles todo lo que ellas decían acerca de que él era el Mesías. Pero es necesario tener un encuentro en la intimidad a solas, abriendo las escrituras y de corazón sincero creer en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí ya veo la salvación de estos hombres, la salvación de Andrés. Su fe se manifestó por sus obras. ¿Cuál fue la obra de Andrés? Dice en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Un verdadero, o una de las características que podríamos notar de una persona que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, es que su fe se manifiesta con evidencias. Es una fe activa que demuestra con acción, y la acción de él fue precisamente abrir su boca a hablar con su hermano Pedro, ¿sí? Y traerlo al Señor Jesucristo. Por eso, qué bueno es aquellos familiares que una vez nos han llevado a compartir, nos han invitado a las reuniones, porque es el interés de que nosotros seamos salvos. Qué bueno de aquellos amigos, porque vemos ahí dos amigos también, Juan, Andrés y Juan, dos amigos también que mutuamente tal vez se animaron a seguir adelante en las cosas del Señor. Pero quiero ver también el otro pasaje, algunas cosas simplemente. Mateo 4, había pasado el tiempo. El Señor Jesucristo había iniciado su ministerio, había sanado enfermos, había expulsado demonios, había hecho maravillas, había incluso visitado a los hermanos Andrés y Pedro en su casa, donde estaba la suegra de Pedro, y la había sanado. Había pasado eso, y luego dice entonces Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos otra vez, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Así es, entonces quiero notar que la profesión de Andrés, la profesión de Pedro, estos hombres eran pescadores, tenían una profesión secular. El Señor no solamente había querido salvarlos como había acontecido, ellos habían creído que que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Habían creído, habían sido salvos, pero ahora era necesario de la salvación pasar al servicio activo, al que Dios llama. Al que Dios llama es una persona que se encuentra trabajando. Dios no llama personas vagos, por así decirlo, perdónenme la palabra. Dios no escoge vagos, ¿no?, para llamarlos a su obra. Es que como no está haciendo nada, entonces pongámosle algo que hacer en la obra de Dios. El que no está trabajando en lo secular, y de manera particular me refiero a los varones, el que no está trabajando en lo secular, pues no lo va a llamar el Señor a la obra en su iglesia, porque lo espiritual es mayor que lo material. Pero aquí están dos hombres trabajadores, esforzados en sus trabajos, buenos trabajadores en la labor de la pesca, y ahí en ese trabajo el Señor es el que los llama. Así es, el que es buen trabajador también el Señor lo llama por gracia, ¿no?, a hacer cosas mayores espiritualmente hablando. Me pongo a pensar en
a qué requisitos, ¿no? Requisitos de los obispos, requisitos de los ancianos, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero el que anhela obispado es porque está trabajando en la obra del Señor. ¿Qué labor estamos haciendo nosotros? Si hay algunos que dicen, sí, el Señor me ha llamado para ser anciano, pero usted ¿qué labor está haciendo? ¿Está predicando el Evangelio? ¿Está acompañando a los hermanos? ¿Está poniendo el pecho a la brisa? Hay que preguntarnos eso. El Señor llamó a estos hermanos, pero no solamente a ellos, no solamente a Andrés y a Pedro, su hermano, sino ahí vemos, dice, también en la lectura llamó a Juan y a Jacobo. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, de una profesión secular a un oficio en la parte espiritual, que era pescar hombres, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es la labor de aquel que ha sido llamado, ¿no? Ha sido salvado, ha sido insertado en la iglesia universal y en una iglesia local. Ahora, ¿qué le corresponde? Servir a Dios, ¿cómo? Predicando el Evangelio, precisamente. Es la primera labor en la que hemos sido llamados. Predicación pública del Evangelio, ¿sí? Servicio activo en la obra del Señor. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron como sus discípulos. Entonces vamos viendo el proceso de Andrés, de Juan, de Andrés, de Juan, de Pedro y de Jacobo. Estas dos familias, estos hermanos que primero eran sinceros pero equivocados, pero eran religiosos, estaban muertos en sus pecados. Pero luego pasan de ser sinceros a ser simpatizantes. Aún no eran salvos, pero tenían simpatía por el Señor. Luego que tienen ese encuentro en la casa con el Señor, estuvieron una noche con Él, entonces ahí pasan a ser salvos. De su salvación viene entonces el servicio. El Señor los llama a que sean servidores de Él, a que estén con Él continuamente durante 3 años, para enviarlos ¿a qué? A predicar el Evangelio, a ser pescadores de hombres. El que anhela obispado, buena obra desea. Necesario entonces que predique el Evangelio junto con los hermanos y salga y se ponga al frente entonces de las actividades. Dice que en relación a Juan y a Jacobo dejaron a su profesión, pero también dejaron a su padre, a su familia. También pasa el tiempo y a pesar de que nuestras obligaciones familiares no terminan, sino que debemos seguir apoyando a nuestros padres, ya debemos apartarnos ya de tomar nuestras propias decisiones, ser autónomos en cierto sentido y seguir al Señor Jesucristo, servir al Señor Jesucristo, ya pasar de ser arropados por nuestros padres a ser arropados por nuestro Señor Jesucristo y tenerle a Él como nuestro preferente Señor. Pero quería anotar algo adicionalmente ya para finalizar, porque el tiempo ha llegado en estas sencillas aplicaciones que estamos mirando. El nombre Andrés significa valiente. Nombre Andrés, nombre griego que significa valiente. Se necesita valentía para dejar el orgullo, para bajarse del orgullo, para dejar la religión y para venir a Cristo. Se necesita valentía para arrepentirse de los pecados, cambiar la conducta también. Se necesita valentía para llegar a los pies del Señor. Se necesita también, como Simón era pajita por el viento, lo que le decían andaba, si alguien decía una cosa, pues en su familia él andaba por ese camino. Si alguien decía otra cosa, él cambiaba su postura, no era una persona estable. Pero el Señor le dice, te llamarás Cefas o Pedro, ¿no? Piedrecita es señal de firmeza. Ya no estarás claudicando entre la religión tradicional
y Cristo. Serás firme, se necesita firmeza para creer en la roca de nuestra salvación. Andrés, Pedro, Juan, el que es favorecido. Se necesita la gracia de Dios para ser salvos y también para servirle en su obra. Y me queda uno, Jacobo, en honor a los patriarcas, ¿no? Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Le pusieron ese nombre en honor a un patriarca. Pero Jacobo significa el engañador. Antes de venir a Cristo, nos engañábamos tal vez a nosotros mismos, engañábamos a los demás. Éramos hijos de mentira y de muchas cosas malas. Pero ahora la verdad tiene que salir a la luz y ya debemos pensar en hacer bien las cosas. A Jacobo, el patriarca, se le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Un verdadero creyente es aquel que lucha por adquirir las promesas de Dios, por vivir con fe. Ahí entonces, hermanos, miramos estas características entonces o ese proceso de estos hombres. Y como nos hablaba nuestro hermano Timaná, que me dejó pensando mucho, ¿cierto? A veces creemos que somos salvos y no lo somos. A veces hemos llegado a ser simpatizantes, pero como decía el hermano, nuestras obras no concuerdan con lo que decimos creer. Decimos que somos cristianos, pero andamos practicando el pecado por aquí y por allá, como si nada pasara. Tal vez porque no nos ven los demás, hacemos lo que hacemos, pero el Señor nos está viendo continuamente. Se necesita valentía, y en este quiero finalizar con este versículo, si me lo permiten, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Bueno, tal vez con un versículo adicional voy a finalizar. Dice, pero Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esa palabra violento puede también tenerse como sinónimo de valiente. El reino de los cielos es de los valientes, de los que no les importa el qué dirán, qué dirá la familia si me convierto, qué dirán mis amistades si ya no salgo a bailar, si ya no me visto como se visten mis compañeras, si ya no me visto como los compañeros del mundo. Por ahí miraba hace poco, me dio tristeza ver, ciertamente era una denominación, y de alguien que yo conozco por ahí en cierta denominación, pero había tal vez una conferencia de jóvenes, líderes en esa iglesia, digámoslo, en ese grupo, en esa denominación, y aquellos grupos uno tenía los pantalones con esos rotos, que vemos a la moda, esos rotos que se ven muy feos, y el otro tenía un tatuaje en la mano, como si nada, unos mundanos. Y siendo los líderes, y yo pensaba, si ellos son los líderes, pues qué pesar del más resto de la gente, ¿no? Y así, como que, ¿qué dirán si no me visto a la moda, si yo soy joven? ¿Qué me van a decir? Pero el que es creyente es una persona precisamente valiente, que no le importa lo que digan las demás personas, allá que hablen lo que quieran, que digan el santico, el bobito, el tontico, no me importa, ¿cierto? Pensar como Andrés, una persona valiente que no le importaba el qué dirán, y fue y le contó a su hermano que había hallado el Mesías, y no solamente le contó, sino que lo trajo, o sea, hubo recursos que gastar, tal vez, digamos, en pasaje, en burro, no sé, lo dijo a manera de chiste, pero tuvo que llevar a su hermano tal vez lejos hasta donde estaba el Señor, pero no le importó la distancia, los gastos, lo llevó a conocer al Señor Jesucristo, lo llevó a conocer su palabra, a ser salvo, se esforzó. El reino de los cielos es de los valientes, de los que se esfuerzan, de los que no les importa el qué dirán, sino importa es lo que diga Dios, lo que importa es lo que diga Cristo, no lo que diga la sociedad. Y finalmente, un versículo solemne, pero a propósito de lo que ha hablado nuestro hermano Edison Timaná, es un versículo solemne.
y ahorita lo ubico, hermanos, porque lo tengo por aquí, este versículo. Me dan un momentico y ya lo ubico. Está ahí en Apocalipsis, en relación con lo que estamos, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Dice así, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este listado de los transgresores, de los que no entrarán en el reino de Dios, se hallan en primer lugar los cobardes antes que los fornicarios y los hechiceros. Me llama muchísimo la atención. Están de primeros los cobardes, los que dijeron: yo me quedo con mi religión tradicional. A mí no me gusta cambiar mi manera de vida. Yo con mi manera de vida me siento bien, me siento a gusto. Con tener esta nueva religioncita, que hago lo que quiero, estoy bien. Pero los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, así como Andrés, así como Juan, así como Pedro, así como Jacobo. Qué bonita actitud. Fue un proceso en ellos, pero ellos alcanzaron la salvación y fueron siervos fieles al Señor. Que el Señor nos ayude a pensar en estos hombres y su actitud para con el Señor Jesucristo y seguirle sirviendo fielmente. Vamos a orar, hermanos.